Sabemos que si nosotros logramos ser personas esforzadas, si nosotros logramos ser personas con metas fijas, si somos personas que batallamos día tras día para estar en el reino de Dios, alcanzaremos cosas muy grandes, ¿sí? También vimos la importancia o las consecuencias que trae de ser una persona que dilata las cosas, una persona que aplaza las cosas, una persona que no es constante. El viernes hablábamos y yo les compartía parte de mi testimonio, que pues viene hoy la segunda parte de lo que pasó y lo que aconteció. Contábamos que cuando yo era pequeño pues tenía pues muchas comodidades, ¿sí? Y a medida con el tiempo, ¿sí? Pues me fui volviendo una persona perezosa, me fui volviendo una persona acomodada, me fui acomodando una zona de confort, ¿sí? Entonces, gracias a un amigo que yo conocí, que pues vislumbrado con respecto al esfuerzo, ¿sí? Porque yo compartía que era una persona que tenía muchas habilidades y él decía que eran habilidades con las cuales él no había nacido, sino que él mismo había desarrollado, ¿sí? Que era el esfuerzo que él había puesto en su vida para poder alcanzar grandes cosas que él desarrollaba. Compartía, era muy bueno en el estudio, era muy bueno tocando guitarra, era muy bueno en todo tipo de actividad que hacía. Entonces ya desde pequeño, ya él me venía mostrando grandes cosas, Dios me venía mostrando grandes cosas a través de esta persona, ¿sí? Es importante reconocer que a veces Dios coloca gente en nuestras vidas, hasta a veces personas seculares, para que nosotros abramos los ojos, ¿sí? Y decir, uy, ¿qué está pasando acá? ¿Y esta persona por qué está logrando esto? ¿Esta persona por qué está pasando de un punto A a un punto Z y yo quiero hacerlo y no puedo? Y yo tengo a Dios y yo tengo la gracia de Dios y no lo puedo hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese punto? ¿Sí? Y nos enfocábamos en esa parte del esfuerzo. Entonces, yo les comentaba que cuando yo hablé con él, con esta persona, una de las cosas que me sorprendió de él, que él se llama Jorge, es que es una persona muy sencilla, ¿sí? Uno habla con él, él no tiene cara de absolutamente nada, ¿sí? Es un monito así, ¿yeah? Pero es una persona muy sencilla. Uno ni se da cuenta que hace todas las actividades que hace, ¿sí? Es una persona muy bien, muy caballero, muy formal y todo. Entonces, gracias a esta persona, yo encontré valor en mi vida con respecto al esfuerzo, lo que compartíamos hace 8 días. Entonces, ¿qué pasó después de que yo conocí a esta persona? Que es la segunda parte que lo que viene esta noche. Resulta que después de yo ver, o que esta persona me modelaba a mí, que se esforzaba tanto, porque yo les decía que él cuando aprendió a tocar el instrumento, él pasaba 8 horas, 7 horas, 10 horas tocando un instrumento, y yo decía, ¿cómo es posible que una persona pueda estar tanto tiempo dedicada a eso? Entonces resulta que yo empecé a hacer exactamente lo mismo. Entonces mis papás me compraron una guitarra de Navidad en esa época y un amplificador. Entonces yo empecé a tocar, y en ese tocar y en ese conocer empecé a apasionarme de lo que era el instrumento. Entonces empezó un proceso en el esfuerzo, de esforzarme día tras día. Yo me acuerdo que yo estaba en 11 en el colegio y yo llegaba todos los días a coger la guitarra. Tin guitarra, tin guitarra, tin guitarra. Y las actividades del colegio las empecé a dejar a un lado. Y mi papá me decía, usted solamente llega a la casa a tocar guitarra y tareas y todo eso. Yo me acuerdo que ese año hasta casi lo pierdo por estar pegado a la guitarra. Y era guitarra, 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 y hágale, hágale, hágale. O sea, ya llegaba un punto donde mi mamá entraba al cuarto y me decía, no más, ya, pare de tocar, lleva tocando 10 horas, lleva tocando 11 horas, pare de tocar. Entonces empecé a ver resultados muy rápidamente, porque obviamente usted pasar 10 horas, 11 horas tocando, usted desarrolla habilidades rápidamente. Si usted se pasa 10 horas desarrollando una actividad todos los días, todos los días, todos los días, usted saca resultados así de rápido. Y mi objetivo no era tocar ya y volverme el más teso y volverme el mejor, no. Simplemente quería era vivir tocando, y eso me empezó a dar resultados. O sea, en ese momento mis ojos no estaban puestos en el resultado.
mis ojos estaban puestos en una pasión que se llamaba guitarra. Y me empezó a dar resultados. ¿Por qué? Porque había pasión. Empecé a sacar cosas, como les decía, el estudio, le empecé a pasar como un segundo plano. Y yo decía, no, a mí estudiar no, yo quiero llegar a la casa a tocar guitarra y no más, y que no me molesta. Entonces empezó a crear en mí un sueño muy bonito. Yo dije, no, yo le decía a mi mamá y le compartía a mi mamá, no, yo quiero ser el mejor músico, yo quiero ser el mejor guitarrista del mundo. Uno de joven, pues tiene sueños muy grandes, pero son cosas que me empecé a prometer a mí mismo. Yo decía, no, Juan David, vas por buen camino, te gusta, tú no renuncias a esto por absolutamente nada. Mira, eres bueno, mira, estás desarrollando algo que jamás en tu vida habías hecho. Mira, estás haciendo algo en el cual te estás esforzando y estás pasando de un punto A a un punto Z. Estás obteniendo resultados. Sigue ahí, no desmayes, sigue, continúa que vas a llegar a la meta. Vas a ser el mejor, vas a ser el mejor, vas a ser el mejor. Entonces, yo entré a la universidad en esa época y seguía tocando guitarra, yo seguía desarrollando mis estudios, pero la prioridad en mi mente era eso. Yo me despertaba, era guitarra todos los días, guitarra toda la noche, guitarra, y mi pensamiento se empezó a fijar en eso. Como les compartía, era un sueño muy bonito, era un sueño muy hermoso que uno de joven, de niño, coloca en su corazón, y que esos sueños que usted coloca acá en su corazón, uno no debería renunciar a ellos, sino que uno debería batallar, conquistar, y hasta el final de sus días usted poder arrebatar esas cosas. Pero por ciertas cosas en la vida nos empezamos a apartar de todas esas cosas bellas que la vida nos va mostrando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo llegué, ya me gradué de la universidad, yo todavía tenía el sueño, pero llegaron cosas externas que me empezaron a desviar de esos sueños, que me empezaron a desviar de esas promesas que yo me había hecho. Cosas tan banales. Entonces se me dio la oportunidad de poder tener un negocio, se me dio la oportunidad de poder manejar la empresa familiar, y eran responsabilidades y era bueno, porque llegan a usted cosas bonitas, responsabilidades que usted tiene que manejar personal, que usted tiene que manejar gente, que usted tiene que aprender a convivir con las personas. Pero entonces también empezó a llegar dinero a mi bolsillo. Y a pesar de que yo era una persona acomodada, yo nunca tuve como esa fascinación por la plata. Ay, yo tengo plata, yo me compro lo que sea, No, yo era una persona que yo sabía que en el fondo mi familia era acomodada, pero digamos que yo no tenía control sobre ese movimiento monetario en mi vida. Pero acá ya lo empecé a tener. Y resulta que ese dinero, ese factor dinero, me empezó a apartar a mí de ese sueño y de las promesas que yo me había hecho. Entonces, como empecé a tener cierto tipo de libertad, cierto tipo de independencia, entonces cuando cogía plata, se desencadenó asuntos en mi vida que terminaron en el alcoholismo, terminaron en la drogadicción, terminaron en muchas cosas por el simple hecho de fijar mi mente en otra cosa. Por eso es tan supremamente importante la adoración a Dios. Les voy a explicar por qué. Y empieza desde el pensamiento. Cuando su mente se fija en algo que no es Dios, digamos que yo me fijo en una persona, me levanto todos los días, pienso en esa persona, día pienso en esa persona, tarde pienso en esa persona, noche pienso en esa persona, en ese momentico mi mente está adorando a esa persona. Y esa adoración se llama idolatría para Dios. Por eso es que mi pensamiento siempre tiene que estar en Dios. Por eso dice la palabra, los ojos siempre puestos en Cristo. Nunca. Entonces, si tu mirada no está puesta en Cristo, si tu mirada no está puesta en Yahweh, si tu mirada no está puesta allá en ese galardón, cualquier cosa te va a sacar.
Cualquier cosa te va a sacar, independientemente que sea el dinero, independientemente que sea un deseo mundano, deseos de la carne. Hasta un propio negocio te puede sacar de los caminos de Dios, del propósito que tiene Dios para ti. Y yo tenía sueños y todavía tengo sueños y anhelo muchas cosas. Una de las promesas que yo le hice a Dios: yo, Padre, yo quiero esto, yo anhelo esto en mi vida, yo anhelo, les comparto, una de las cosas que yo más quiero en esta vida es poder tener mucho tiempo para poder dedicarle tiempo nuevamente a la guitarra, como lo tuve en esa época, en esos años. Pero yo le dije a Dios: Padre, yo te entrego todo mi tiempo a ti, y cuando sea el momento, tú me entregarás ese tiempo a mí otra vez. Pero no quiero ser egoísta contigo, no quiero partir mi tiempo, no quiero partir mi vida entre lo secular y contigo, porque no hay cabida para eso. Hay personas que tienen llamado a ser reyes y sacerdotes, es entendible. Personas que pueden trabajar en los negocios y personas que pueden trabajar como sacerdotes, pueden ministrar en el altar. Pero ¿qué pasa? Si usted no tiene equilibrio en su vida, cualquier cosa lo aparta del camino de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, pasó que en esa época, les comentaba yo que entré en pasiones desenfrenadas por cuestiones del dinero, derrochaba dinero absurdamente. No se imaginan, o sea, yo podía entrar en un bar y la cuenta era de 6 cifras. Y al otro día no sentía remordimiento. Yo decía: uy, qué chévere la pasamos. Y la banalidad que queda, porque no queda absolutamente nada. Queda el vacío, queda el hueco, queda un soplo. Y todo se lo lleva el viento, literalmente todo se lo lleva el viento. Y nosotros nos empezamos como a agradar en esos momentos de banalidad, ¿sí? Entonces nos llenamos por cosas, esos vacíos emocionales, esa falta de paternidad nos coge y nos patea y nos lleva al mundo y nos pasa de un lugar a otro, y nosotros supuestamente somos felices, pero qué mentira tan grande nos ofrece el mundo. Eso es una mentira muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Les comentaba que yo tenía promesas, pero por desviar mi pensamiento empecé a incumplir a mis promesas. Empecé a incumplir mis promesas, las promesas a las demás personas, amigos, familiares que yo había hecho. Empecé a apartarme de todo eso. Pero Dios es muy bueno, porque gracias a ese proceso que yo viví, estoy hoy acá. Dios me trituró, me quitó, me hizo esto y me dijo: usted va a estar acá. Y doy gloria a Dios que aunque haya vivido desenfrenadamente, gracias a eso estoy acá. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien para todas las personas que aman al Señor. Entonces, el viernes tocábamos el asunto del esfuerzo, y quería tocar y profundizar mucho el tema del esfuerzo. ¿Por qué? Por un asunto de las promesas. Porque nosotros empezamos a incumplir nuestras propias promesas, que desde niño, que desde joven nos hicimos a nosotros mismos. Ahora, si nosotros mismos no somos capaces de cumplir nuestras propias promesas, ahora seremos capaces de cumplir promesas a Dios. Si nosotros no somos capaces de cumplir lo que nosotros escribimos para nosotros, ¿seremos capaces de cumplir promesas a Yahweh? Y algo me di cuenta, que yo era malísimo para cumplir promesas. Y otra cosa me di cuenta, que el ser humano es malísimo para cumplir promesas. Y la palabra es muy clara, que si promesas haces a Yahweh, no tardes en cumplirlas. Y vuelvo y le repito: si no soy capaz de cumplir mis propias promesas ahora a Yahweh, es que hay que enfatizar en eso, hay que enfatizar en ese punto, porque somos malos cumpliendo promesas. Dice: debemos esforzarnos por cumplir nuestras promesas, primero a Dios y después a los hombres. Ahí dice ojo, porque obviamente no a todos los hombres debemos hacerle promesas,
Y hay promesas tan graves que hacemos a ciertas personas que antes tenemos es que cortar y romper esas promesas. Les enfatizaba y les contaba. Entonces empecé a darme cuenta que los sueños que yo había tenido los empecé a echar por la borda. Y lo empecé a botar. Y empecé a botar toda la basura. Y de vez en cuando cogía la guitarra y de vez en cuando, sí, la guitarra está ahí, cojo y ensayo. Pero como por inercia. ¿No les ha pasado algo así? Que ustedes tenían algo atrás y se fue. Recuerda, no a todo el mundo se le hacen promesas. Las promesas nos atan. Y acá podemos producir una mala asociación. Cuando tú conoces a una persona que es de afuera y por ejemplo tú estás generando negocios, eres una persona que comercia, eres una persona empresaria y estás empezando a generar asociación, eso es supremamente delicadísimo, porque se mueve promesas, se mueve el sí, se mueve el no, se mueve plata, se mueve cualquier cosa y nosotros empezamos a quedar atadas a esas personas. Por eso las promesas son supremamente delicadas, pero eso sí, hay que ver una cosa. Lo que mantiene una relación unida, digamos, entre amigos, entre parejas, en una relación cualquiera son las promesas. Lo que mantiene unido ese ciclo permanente que hace que las cosas duren para siempre son las promesas. Cuando nosotros leemos la palabra y ese pacto que hizo Jonatán con David, que eran tan amigos que se hicieron promesa, pero una promesa de por vida. Y pactaron su amistad. Pero David tenía una promesa que cumplir con Jonatán. ¿Y cuál era esa promesa que tenía que cumplir con Jonatán? Mefiboset. Esa era la promesa que el rey David tenía que cumplir. La descendencia de Saúl. Y cumplió. David cumplió sus promesas. Y permaneció, aunque Jonatán ya estaba muerto, pero esa promesa permaneció de generación en generación. Quiero llegar a este punto. Dice Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Por eso lo que les decía, el pacto entre hombres es muy importante cumplirlos. Pero ojo, no a todo el mundo se le hace pacto, no a todo el mundo se le hace promesa. ¿Por qué? Porque son cosas que nos atan, porque son cosas que nos pueden sacar del mismo propósito si nosotros no sabemos hacer buenas asociaciones. Esa palabra ratificar es poderosísima, es muy poderosa. Dice, significa confirmar, validar, aprobar, comprobar o reafirmar algo que se ha dicho o ha prometido, un acto o un escrito. Por eso cuando nosotros hacemos pactos, cuando nosotros llevamos esa promesa ante el altar y llevamos esa ofrenda frente al altar, ese pacto, nosotros podemos dar el dinero, podemos ofrendar, que es el sello. Yo hice promesa y es el sello. Y yo puedo seguir dando la plata que quiera, puedo seguir ofrendando. Y cada vez que yo ofrende, esa bendición va aumentando, va aumentando, va aumentando. Ya elimino, llega un punto que esos pactos de antes se eliminan. Y si yo sigo ofrendando, eso termina volviéndose en bendición. Por eso les recomiendo que todo pacto que ustedes tengan, cópienlo, escriban y aporten siempre, que sea constante eso. No se imaginan la ofrenda, ese poder espiritual tan tremendo que tiene. Yo puedo vivirlo por experiencia propia, que la ofrenda es poderosísimo, es poderosísima. Pero el pacto tiene un ingrediente que lo hace también poderosísimo, que son las promesas. Si logras, lo que les decía, si logras cumplir tus propias promesas, te será más fácil cumplir tus promesas a Yahweh. Esfuérzate para tener éxito en tus relaciones como el matrimonio. Jamás olvides tus promesas. Les comentaba, yo les hago una pregunta. Si el matrimonio es un pacto, porque un matrimonio usted lo puede sellar como quiera. O sea, hay dinero, está la palabra, sí acepto,
Hay muchas cosas que unen en un matrimonio. Y si es así, ¿por qué es un pacto y por qué los matrimonios se acaban? Si es un pacto. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Porque las promesas que se hicieron se rompen o nunca se cumplen o nunca se prometieron nada en su defecto. O hay parejas que usted les pregunta, bueno, ¿y cuál fue los votos que usted le hizo a su esposo? No me acuerdo. Y el esposo, ¿cuál fue las promesas que usted le hizo a su esposa? Vamos por buen camino, les cuento. Las partes de un pacto. Cuando nosotros pactamos con Dios, generalmente nosotros le hacemos una petición por ese pacto. O sea, o el pacto tiene un nombre. Yo quiero que el pacto se llame así para romper maldiciones generacionales, para alcanzar ciertas cosas en mi vida. Siempre tiene una petición a Dios. El pacto también tiene un voto, que es una promesa que yo le hago a Dios, que a veces es algo que nosotros ignoramos. Cuando nosotros hacemos pacto y le pedimos algo a Dios, nosotros también debemos entregarle algo a Él en promesa. ¿Sí? Por ejemplo, profe Ivonne, yo le prometo algo a usted y usted me promete algo a mí. ¿Sí? Pero ahí ya se generó pacto, pero ese pacto se tiene que sellar. Y para eso está la ofrenda. Eso es importante tenerlo claro. Veamos el caso que pasó con Ana y con Elí. Ella, con amargura del alma, oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. O sea, ahí, hasta ese punto, es la petición de Ana. Esa es la petición que Ana le está pidiendo a Yahweh. Padre, yo quiero un hijo varón. Y ella a cambio le da un voto. Le dice: yo le dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, Ana le pedía algo a Dios, pero Dios sabía que tenía que entregarle algo a Ana. Y vean algo acá, porque Dios conocía el corazón de Ana. Digamos que Dios le pudo haber dado el hijo a Ana y Ana se pudo haber abierto el parche. No, yo le entrego el hijo a Yahweh y me voy con él. Pero él conocía el corazón de Ana. Y dijo: no, yo conozco el corazón de esta sierva y le voy a entregar el hijo. Y yo sé que ella lo llevará frente al altar. Entonces Dios se arriesga, porque dice la palabra que no hay más perverso que el corazón del ser humano. Y Dios toma decisiones y Dios se arriesga cuando él te entrega algo. Vea por ejemplo el caso de Salomón. Dios le entrega a Salomón todo un reino, le entrega riquezas, pero sabía que había cosas en el corazón de Salomón que podían desviarse, y al final se desvió. Entonces, aunque pase cualquier cosa, nuestro corazón, como les decía al principio, para poder que las promesas se puedan cumplir, para poder que nosotros podamos cumplir promesas, nuestra mente siempre tiene que estar puesta en Cristo, en Dios. Que no nos desvíe cualquier cosa, porque a nosotros nos saca cualquier cosa del camino, ¿o no? El esfuerzo me da fe, y la verdadera fe produce gozo. A medida que yo me estoy esforzando, a medida que yo estoy caminando, yo digo: uy, estoy viendo el resultado, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Empieza mi fe a crecer un poquito más. A medida que yo me voy esforzando, voy siendo disciplinado, constante, perseverante, mi fe va aumentando. Y cuando nosotros tenemos esa verdadera fe, cuando Dios nos habla, hay gozo en nuestro corazón. Nuestro corazón se tiene que alegrar. Pero hay personas que Dios les da un dabar, les da una palabra y tienen la misma cara de salchichón. Sí, o sea, como que sí. Y no creen, pero eso es un problema, ¿sabe qué? No creen en el profeta,
no creen en la autoridad que Dios puso en la tierra, que es el profeta, para que hable a su pueblo. O sea, hay gente en la iglesia que todavía piensa eso, ¿no? Es que los profetas esos son los de Dios. Es que eso ya pasó. No, Padre glorioso. Entonces estamos en un asunto bien complicado si primeramente nosotros no creemos en el ministerio profético. Si usted no cree en el ministerio profético, ¿usted qué va a creer en los pactos? Si usted no cree en el ministerio profético, ¿usted qué está creyendo? Le queda difícilmente creer en promesas. Si usted no cree en un ministerio profético, duramente le cuesta tener fe. Veamos lo que yo les digo, la verdadera fe produce gozo, y esto me impactó mucho. Seguimos. Esa es la última parte de lo que pasó Ana con Elí. Y le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. O sea, acá Dios ya le dijo a Ana, lo que estás pidiendo se te cumplirá. Y se lo dijo, ¿quién fue? El profeta. Y eso que Elí tenía problemas con Dios en esa época. Si nosotros vemos la historia, vemos que Elí era una persona que estaba apaciguada. Pero a pesar de todo, Dios lo había puesto como autoridad, y era la autoridad. Buena o mala, era la autoridad. Punto. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, creemos, y hay gozo y hay alegría, y ya no estamos más tristes. Pero entonces, eso es lo que no se ve en la gente. Sí, la gente, como les decía ahorita, se les da palabra profética, se les da de todo, pero sigue con la misma cara. O sea, no hay un cambio, pues. Es que ni siquiera en su cambio anímico de que están creyendo, no hay nada. Seguimos. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. O sea, la actitud de Ana ya había cambiado completamente después de que Elí le dijo sí. Después dijo, sí, lo que tú has pedido, Yahweh te lo concederá. Y esa mujer se fue contenta. Aleluya. Cumpliría. Y así es la actitud que nosotros tenemos que tener a Dios. Eso le agrada a Dios, esa fe, ese demostrar ese gozo, esa verdadera alegría. Son cosas que dicen, uy, me agrada. Porque la única cosa con lo que nosotros podemos descrestar a Dios es con nuestra fe. Cuando nosotros vemos los pasajes y vemos los evangelios, Yahweh, cuando pasaba por las aldeas y iba caminando, lo que más le asombraba era encontrar la fe de la gente, hasta los propios gentiles. Dice, no he visto fe más grande en todo Judá, toda Jerusalén. No he visto fe más grande que la de... Y era un gentil. Y era el mismo Yahweh que le estaba diciendo. Y a veces se nos olvida que hasta el mismo Jesucristo es Dios. Lo que les decía, vea, cuando Salomón despertó, que acá fue cuando Dios le dio el sueño a Salomón, que le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le pidió sabiduría. Vea lo que dice, cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. O sea, a celebrarse dijo, porque lo que Dios me habló se va a cumplir. Entonces, cuando procure hacer lo siguiente, cuando Dios le habla a usted en un sueño, cuando le dé una buena noticia, celebre. Traiga ofrenda delante del altar, ore, celebre, goce, cene. Pero por favor quite la cara de limón, por favor, de salchichones. Que mínimamente nuestro estado anímico cambie, mínimamente nuestro estado anímico cambie. Pues que ni eso cambia, ni el semblante de la cara cambia de la gente. Seguimos igualitos. Y hay un problema. Cuando nosotros no creemos a Dios, porque en el reino de Dios no hay puntos medios. No hay puntos medios en el reino de Dios. Cuando no le creemos a Dios, le creemos al diablo. Cuando no le creemos a Dios, le creemos al diablo. Cuando no le creemos a Dios, le estamos creyendo al diablo. Punto. O sea, acá no hay puntos medios. ¿Usted está frío?
o está caliente. ¿Sí? Esa actitud de tibio enfurece completamente a Dios y la palabra es muy clara con eso. Entonces, si yo no me alegro y no me gozo, quiere decir que no le estoy creyendo a Dios. Y si no le estoy creyendo a Dios, le estoy creyendo a otra persona, ¿sí? Porque le estoy creyendo al problema, le estoy creyendo a la enfermedad que tenía, o la dificultad que tenía Ana. La esterilidad, le está creyendo más al problema, a la enfermedad, le está creyendo más a las circunstancias, a sus propias lágrimas le está creyendo más que a la promesa que le está dando Dios. ¿Sabes cuál es el mejor momento para ser esforzado? Siempre, 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 siempre. Si usted está mal, tiene que ser esforzado. Si usted está bien, consideraría yo que tiene que ser más esforzado todavía. Y acá es donde fallamos la gran mayoría de personas. Y les voy a decir por qué. O se los voy a contar pues desde el punto de vista de mi experiencia. Lo que yo les comentaba en la parte del instrumento y la guitarra, cuando yo desarrollé ya un buen nivel, que yo dije soy bueno en lo que estoy haciendo, soy bueno en lo que estoy desarrollando, me relajé. Y yo dije, no, ya solamente con 3 horitas que ensaye, con 2 horitas que ensaye, ya tengo. O sea, ya lo que aprendí, ya con 2 horas de ensayo o con 3 horitas de ensayo, ya sale. Eso es así, breve, sencillo. Qué mentira más grande en la que uno está. Si usted ha alcanzado un nivel espiritual alto, no pare de orar. Antes yo considero que su oración debe ser mucho más fuerte, su consagración debe ser mucho más fuerte. Pero he visto ministros, aunque yo llevo poco tiempo en el mundo, en la vida espiritual con Cristo, he visto que muchos ministros llegan a un punto y se relajan. Y ahí es donde se enfrían, ahí es donde entran en pecado, en adulterio, en fornicación. ¿Por qué? Porque su ministerio les está diciendo, no, vea usted, está bien, usted ya logró cosas, dejan de ganar almas, dejan de predicar la palabra, dejan de ir a abrir misión, dejan de hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque consideraron que ya llegaron a un nivel y dicen, no, ya. Entonces eso es supremamente delicadísimo. Entonces, nosotros como guitarristas, nosotros decimos, si usted ensaya 3 meses, pero dejó de ensayar una semana, perdió esos 3 meses. Los perdió. Está perdidos. O sea, usted queda otra vez ñuco. Le toca otra vez empezar desde cero. Entonces yo digo, por ejemplo, hay pelados que están empezando a tocar guitarra y no tienen, la misma destreza, pero sí tienen más dedicación que yo. Por ese punto de que esa persona tenga más dedicación que yo, ya está haciendo mejor que yo. Si usted se considera el reverendo reventado en la oración como ministro y usted está orando poquito, créame que la persona que está empezando y está boleando oración y está boleando ayuno, está alcanzando un nivel espiritual mucho más alto del que usted tiene. Entonces no se confíe, nunca pare, jamás pare, porque le aseguro que eso no le agrada frente a los ojos de Dios. Como yo les decía, si usted está arriba, procure llegar, pero a la recima. Ya llegamos a un punto en que listo, yo puedo desarrollar actividades mejor que otra persona, pero tampoco se lo voy a refregar en la cara, ¿no? Pero yo sé en mi interior que yo tengo ciertas habilidades. O sea, tampoco puedo manejar una falsa humildad. Eso es claro, ¿no? O sea, uno tiene que ser humilde y reconocerse a uno mismo. Yo estoy haciendo bien las cosas, yo voy por buen camino, pero siempre vea, Cayetano, porque a usted no le incumbe el proceso por lo que está pasando la otra persona o por lo que usted está viviendo. Entonces, si usted está alcanzando un buen nivel espiritual, siga adelante, pero vea, en el lugar secreto nomás, en el lugar secreto que Dios se encargará de recompensarlo a usted en público. Pero entonces nos encargamos de que nuestra boca hable por nosotros, y ese es el peor error de todos. Es nuestro talento, es nuestra habilidad, es lo que nosotros hemos conquistado que habla por nosotros mismos. Y usted no diga nada, usted se queda callado y eso habla por usted mismo.
Si usted es bueno en algo, digamos en la guitarra, no le cuenta a nadie que usted toca guitarra. Que la gente llegue y vea y diga, ¿y usted a qué horas? ¿De dónde salió? ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Pero como les decía, nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, es que yo hago tal cosa, es que yo desarrollo tal cosa, es que... Pero no, ese no es el camino correcto. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que esforzarnos.